Hemos escuchado, hemos leído acerca de lo que es la salud mental. A veces oímos a psiquiatras, psicólogos o expertos hablando del tema. Y siempre creemos que eso es algo que no nos va a pasar a nosotros. O que eso es algo que nosotros no vamos a vivir. Cuando un tema de salud mental toca tu puerta, es cuando te das cuenta que no importa quién seas, qué tengas, cómo seas o dónde estés. Si el tema de salud mental llega a tu vida, es importante entenderlo, recibirlo, aceptarlo, pero sobre todo, pedir ayuda. En el episodio de hoy vamos a platicar acerca de los tabús, sobre la depresión, sobre no sentirnos contentos y no entender por qué. Les aseguro que cuando te duele el estómago, cuando ves que estás mala de algo, lo primero que haces es, lo que deberían de hacer, es ir al doctor. Vas al gastro para que te cure el estómago, vas al dermatólogo si te salió algo en la piel. Pero como el tema de salud mental no se ve, entre comillas, no le damos la importancia necesaria. Y yo te diría que es de los problemas que yo considero más graves e importantes a tratar. Y yo no te estoy hablando como una experta. Acuérdate que en Viviendo con Todo yo te hablo de mi experiencia. Y yo te cuento que cuando el tema de salud mental tocó a mi puerta, cuando yo no me sentía bien conmigo misma, cuando yo sentía que mis días eran grises, me sentía triste sin razón alguna, no entendía por qué había llegado a mí. Y me pregunté por qué a mí y por qué no. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo de diferente que no pudo llegar a mí? Creo que muchas veces lo que más nos detiene a entender o a sentir que algo nos está pasando, que no estamos contentos, que nos sentimos deprimidos, es la expectativa de la sociedad. El miedo mayor que te da cuando no te sientes bien contigo misma de decirle a alguien, me siento triste, es lo que todos sabemos que te van a decir. ¿Pero por qué? ¡Qué malagradecida! Tienes todo. Así me pasaba a mí. Yo me sentía triste, me sentía gris, me sentía sin ánimos de nada. O sea, yo decía que era como apática, estaba apática. Y la gente o la poca gente con la que me acerqué a decirle cómo me sentía, eso me decían, ¿pero cómo? Qué malagradecida, tienes todo, tus hijos sanos, un matrimonio feliz, ¿pero por qué te sientes así? Y por supuesto que yo no entendía. ¿Por qué nos enfermamos de algo? Pues no lo entendemos. Hay que acudir a un especialista. Cuando se trata de salud mental, existen tantos tabús y tanto estigma. Y sobre todo me atrevería a decir que mucho más en la maternidad. Cuando somos mamás, a veces nos sentimos abrumadas, saturadas, enojadas, pero sentimos que si nos quejamos, que si expresamos lo que sentimos, no solamente nos van a juzgar, sino que qué malagradecidas somos, sino que cómo me puedo quejar si hay personas que no pueden tener bebés, cómo me puedo quejar si se supone que yo los quería. Y entendí que no va relacionada una cosa con la otra. Entendí porque lo viví. Cuando viví una depresión posparto, entendí que no estaba en mí lo que yo sentía, que no era mi culpa. Y que si yo quería el bien, tanto mío como en mi familia, yo necesitaba pedir ayuda. Por supuesto que al principio me costó mucho trabajo. Y me costó incluso trabajo, primero hasta decírselo a mi esposo, atreverme a decírselo a mi esposo. Incluso les diría que me tardé mucho en decírselo hasta a mis papás, a mis amigas, muchísimo tiempo. Incluso podría decir que hay gente que me conoce y que también pensaría que yo nunca he vivido una depresión. Y creo que esta parte de cuando tenemos una depresión o sentimos que algo no está bien, es importante tomarla en cuenta porque yo lo que voy diciendo y lo que yo viví era que todo se va oscureciendo más. Y cada vez esa nube se va haciendo más gris y más gris y más grande. Controlar esa depresión, controlar esa ansiedad que sientes, ya no está tan fácil y se vuelve complicado. Según el especialista que veas, y según tus necesidades es lo que te va a recomendar. En mi caso, me tardé mucho en acudir a un especialista por 1000 razones, por 1000 tabús. Me daba miedo que me detectaran una depresión. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo nunca había sufrido una depresión. O sea, según yo, las depresiones, pues como no, le daban a la gente que yo creía que estaba mal de la cabeza. Error, ese es el estigma, ese es el tabú más grande. Y tenemos que quitarlo. ¿Y cómo lo quitamos? Comunicando que nos pasa a todos. Y si tú me estás escuchando y tú te sientes gris, te sientes triste, te tienes cambios de humor, sientes que no te sientes contenta con lo que te rodea, con tu vida, ojo, hay que pedir ayuda y para eso hay gente especialista. Te prometo que así no es la vida. Y te prometo que cuando se quitan esas nubes de tu camino, el sol vuelve a salir y vuelves a ser tú. Durante ese tiempo yo me acuerdo que incluso
odiaba salir con mis amigas, odiaba salir a algún lugar, me daba flojera vestirme. O sea, de verdad era algo que yo no podía controlar. Uno de los estigmas más grandes era que si yo me daba miedo que me detectaran depresión posparto en ese caso, pero existen varios tipos de depresión, pero a mí me daba miedo que me detectaran depresión posparto y me daba miedo que me medicaran porque, vuelvo a lo mismo, estigmatizamos los medicamentos, estigmatizamos la terapia. Hoy en día creo que gracias a los medios de comunicación, a los podcasts, a todas estas personas que nos hemos atrevido a hablar a favor de la terapia, podríamos decir que la terapia es sana, que la terapia te sana en todos los aspectos. En mi caso, por el tipo de depresión que yo tenía, me dijeron que lo que yo necesitaba era tomar medicamento y tomar un antidepresivo. Primero entré en pánico y por supuesto que primero dije que no. Mi mayor miedo eran varias cosas. Que el antidepresivo cambiara mi personalidad. Que esas son cosas que pensamos equivocadamente, que pensamos por falta de información. Tenía miedo que el antidepresivo cambiara mi personalidad, que se me fuera el líbido, que tuviera que depender de él para toda mi vida, que como si yo era tan joven, ¿no? O sea, son varias cosas que yo sentía. Y ojo, yo no te estoy diciendo que el antidepresivo es para todos, para nada. Para nada. Es más, si logras salir con terapia, y hoy en día hay miles de formas de salir de una depresión antes del medicamento. Pero en mi caso, y hablo de mi caso en específico, en ese momento de mi vida, sí se necesitaba. Entonces sí es importante para mí platicarles aquí en Viviendo con Todo, porque saben que yo aquí les cuento mi experiencia, buena o mala, pero también mis aprendizajes. Y entonces me enfrenté conmigo misma y me enfrenté con estos tabús y me enfrenté con este miedo a la sociedad. ¿A qué? ¿Cómo? ¿Qué iban a decir si yo? Que se supone que me dedico a la imagen, que se supone que ayudo a los demás, que además tengo redes y que aporto algo, se supone positivo. Pues ¿cómo yo iba a sentirme deprimida? O sea, ¿cómo era posible? Durante todo ese tiempo me costó trabajo contarlo. Pero después me di cuenta que probablemente si yo hubiera escuchado de alguien más que viviera depresión postparto y lo hubiera visto, y hubiera visto que no pasa nada, que salió adelante con o sin medicamento, que salió adelante con terapia, que salió adelante con grupos de apoyo, con una tribu, entonces probablemente yo hubiera pedido ayuda antes. Me tardé un año en pedir ayuda. Un año en aceptar que en ese momento traía un tema de salud mental, que no estaba bien y que necesitaba ayuda. Y les juro que cuando lo hice, cuando lo acepté y lo entendí, la vida se vio diferente. Volví a ver todo diferente, volví a ver todo mucho más claro. Hay un libro que leí que se llama Mujeres Invisibles para la Medicina. Y en ese libro también entendí mucho. Entendí cómo también a veces, tristemente, por ser mujer nos catalogan como, ay, está neurótica, ay, está en sus días, ¿no? Ay, déjala, es que es insoportable porque está con sus hijos. O está neurótica porque es mamá y está saturada. O está en sus días, no le hablen. Todos esos comentarios que recibimos como mujeres, de verdad, castran. Y de verdad no los merecemos. ¿Por qué? Porque no porque estés en tus días, o no porque seas mamá, o no porque seas mujer, significa que entonces es normal que te sientas triste, es normal que estés enojada, es normal que seas neurótica. Para nada. Dejemos de estigmatizar eso, dejemos de creer que entonces por ser mujer o somos neuróticas o estamos en nuestros días o simplemente por ser mujer podemos con todo. Para nada, dejemos de creer eso, dejemos de cargar como mujeres, como mamás, eso, porque eso era un peso que yo cargaba, que yo sentía que ya decían, bueno, ya Vivi está neurótica, ya pobrecita, qué horror, tiene bebés, es normal. No, oigan, no importa que tengas 1 o 10 bebés, no importa que estés en posparto o que tengas un recién nacido, no es normal que te sientas enojada, triste, frustrada, no lo es. Empecemos a darle atención a la salud mental. Démosle la prioridad que necesita, porque cuando yo lo hice, de verdad se los digo, me cambió la vida. Y me tardé mucho y me costó mucho trabajo en poderlo contar, en poder decir lo que yo viví. Pero hoy lo digo porque sé que gracias a esto, algunas mujeres que me lo han escrito se dieron cuenta de lo que tenían, se dieron cuenta que tenían depresión, se trataron y ahora están mejor. Y mi caso fue así. Pasé por eso, pedí ayuda, tomé terapias, tomé antidepresivo en su momento, con un especialista en su momento también lo dejé y seguí siendo yo y seguí brillando y nada me cambió. Al contrario, volví a ver que la vida tenía luz porque en ese momento yo no la veía así. Entonces, así como le damos la importancia a ir al ginecólogo para el Papá Nicolau, a cuidar nuestra piel para vernos jóvenes o sentirnos bien con nosotras mismas, de la misma manera, démosle la importancia a la salud mental. Si ves que hay una red flag, que algo
no te está cayendo bien, que no estás siendo tú, que te sientes enojada, apagada, triste o desmotivada, pide ayuda. No te hace menos, al contrario, te hace más, porque es un aprendizaje de vida en donde te das cuenta de que atendiste de las principales cosas que necesitamos atender en nosotras mismas. Existen miles de especialistas en el área. Puede ser psicólogos, psiquiatras, dulas, incluso una tribu de amigas que te escuchen, con las que te puedas desahogar. Pero pongamos en prioridad estar bien con nosotros mismos, estar bien con nuestra salud mental, estar bien en cómo nos sentimos y volver a brillar. Si te sientes apagada, se vuelve a brillar, te lo prometo. Aquí estoy yo, prueba de ello. Espero que lo que conté, que lo que te platiqué, te sirva de algo. Si sabes de alguien que crees que no se siente bien consigo misma, que tiene algún tipo de depresión, compártele mi episodio, me encantará. Que me escriban, compartirles los profesionales que yo conozco, los especialistas que yo conozco, que me ayudaron en su momento. Feliz de hacerlo. Muchas gracias por llegar hasta acá conmigo, como siempre. Esto es Viviendo con Todo. Bye.